¿Por qué si hay sospechas de una hernia discal, buscar primero a un especialista de dolor que a un neurocirujano? Fácil, Rubén, la respuesta. Porque menos del 0.2% de los pacientes hoy necesitan una cirugía aún teniendo hernias grandes, gigantes. El resto de los pacientes se deben manejar conservadoramente. Podcast SEAD, para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Podcast SEAD. Bienvenidos nuevamente a los podcasts SEAD. Hoy con una patología que afecta a muchísimas personas, no solamente en Medellín, Antioquia, nuestro país. Las hernias discales. Y luego de la pregunta introductoria, saludamos al doctor Franz Colimón Gómez, especialista en cuidados paliativos de SEAD, de dolor crónico. Doctor Franz, bienvenido nuevamente a estos espacios que hemos generado desde el Centro Especializado en Alivio del Dolor y hoy en un tema que es fascinante para usted, ¿no? Feliz, muchísimas gracias, Rubén, por esta invitación. Bueno, doctor, ¿cómo identificar entonces que un dolor de espalda puede ser una hernia discal? Es creo que lo primero que debemos de hacer para que las personas se ubiquen. El primer mensaje que le quiero dar a las personas que me están escuchando en este momento es un mensaje de tranquilidad. Como les mencionaba iniciando esto, menos del 0.2% de las personas que tengan una hernia se van a necesitar una cirugía. No van a quedar inválidos, no van a quedar cojos, no se les dañó el chasis y la gran mayoría de las veces se van a recuperar muy rápido con una recuperación íntegra, se van a recuperar del todo. Ahora muy bien. Cuando las personas tienen un dolor de espalda, se preocupan porque es que puede ser una cosa supremamente grave y eso podría ser una hernia y eso no es tan grave como les voy a mencionar. Es más, de hecho, le voy a echar otro dato a usted que le gusta tanto preguntar de números, Rubén, y es que el 23 y pico de las personas, o sea, casi que una de cada 4 personas tiene una hernia y no sabe. ¿Y cómo nos dimos cuenta de eso? Empezamos en los 80s y los 90 con el advenimiento de la resonancia magnética a hacerle resonancia magnética a todo el mundo, a las personas que no estuvieran sintomáticas, básicamente para saber qué esperar y qué es una resonancia magnética normal. Y atérrese pues, 23% de las personas asintomáticas, o sea que no les duele la espalda, tienen una hernia de disco intervertebral. O sea, casi todos tenemos hernia discal. Una de cada 4 personas, y aquí en este momento estamos 4, uno de nosotros 4 tiene una hernia y ni siquiera sabe por qué no le duele. Oiga pues, 43% de las personas tienen una enfermedad degenerativa, o sea, tienen lo que llaman la gente aquí en Antioquia desgastes. Y 61% tiene más de una cosa y no sabe. Así que, si usted tiene dolor de espalda, es muy posible que tenga una hernia, pero para que se aterre más todavía, podría ser el caso que lo que le duele en la espalda no sea la hernia, porque la mayoría de las veces que una persona tiene dolor de espalda no es por la hernia, es porque tiene una irritación ligamentaria, una irritación muscular, una irritación articular. Entonces, doctor, nos devolvemos a la pregunta inicial. Para hacer ese primer diagnóstico, ¿es más recomendable ir donde un médico especialista de dolor o para identificarlo y encontrar la posible solución puede ser cualquier médico? O le agrego otro pedacito más. Es que nos estamos mostrando como en contra de los cirujanos, ¿o qué? Para nada, son muy buenos amigos. De hecho, tenemos lo que llamamos nosotros la colaboración. Fíjese usted que un cirujano de columna necesita ver algo así como 40 pacientes para que le salga un paciente para cirugía. Pero cuando es al revés, cuando los pacientes se los mandamos nosotros, los especialistas en dolor, con 2 pacientes que vea, ya sabe que hay uno que va a tener que operar. Casi siempre, lo que pasa es que nosotros manejamos al paciente y la gran mayoría de las veces resolvemos el problema que tiene el paciente, que cuando no lo podemos resolver o cuando en trama vemos que el paciente tiene una indicación, somos nosotros los que le mandamos el paciente al especialista neurocirujano o al cirujano ortopedista de columna. O sea, primero el especialista en dolor, sí. Inclusive por el médico general. Sí, claro. El primer contacto de las personas con dolor de espalda debería ser con un especialista en dolor. Bueno, entonces lo que sigue es, doctor, ¿es verdad que no es necesario que a la persona con hernia de disco, ya estamos hablando de las personas que tienen hernia de disco, no dolor de espalda, le tengan que hacer una cirugía como usted dice, o depende de los casos? O sea, mejor dicho,
invirtámosla. ¿En qué casos le mandan ustedes al cirujano? Sí, señor, esa es la pregunta. Para que sea operado. Empecemos entonces por decir cómo una persona con dolor de espalda podría sospechar que tiene una enfermedad con una hernia del disco intervertebral. Empecemos por decir que la hernia del disco intervertebral es cuando los disquitos, que son como una especie de cojincitos de aceite muy parecido a los cojincitos de champú que están entre una vértebra y la otra, esas estructuras, su principal función es amortiguar el peso del cuerpo. Ellos están contenidos para que no roce hueso con hueso. Exactamente, si no nos fracturaríamos la columna solamente con sentarnos durito. Entonces, esas estructuras están contenidas en ese espaciecito por unas especies de tiritas en disposición longitudinal que le llamamos el ligamento longitudinal posterior. Algunas veces se debilita ese ligamento y permite que a través de sus fibras el contenido del disco se vaya hacia atrás y se ponga en contacto con los nerviecitos que después van a formar el nervio ciático. Y es en esos casos cuando se produce el dolor. ¿Qué nos dimos cuenta? Que 98% de las veces el dolor de la ciática, que es ese dolor que ya no es en la espalda sino como en la nalga, en la parte de atrás del muslo y que llega produciendo cosquilleo o adormecimiento de los deditos del pie, esa es la típica ciática y ahí es cuando podríamos sospechar que tenemos una hernia de la columna. En esos casos la forma como se produce el dolor casi nunca es un atrapamiento del nervio. La mayoría de las veces es que el nervio se inflama y como el nervio está inflamado y no atrapado, lo que hacemos es desinflamarlo y ahorita vamos a hablar la tecnología que tenemos para desinflamar el nervio, pero cuando en el examen físico los médicos nos damos cuenta que el nervio no está inflamado sino que está apretado, y eso lo hacemos por un examen de reflejos, por un examen de cómo está la fuerza de algunos músculos específicos, es ahí cuando decidimos enviar a esta persona para que le hagan una descompresión quirúrgica, y la otra indicación sería cuando la persona no responde a los tratamientos conservadores. O sea que ahí estamos dando una suficiente ilustración de esto de la hernia discal. Vamos a hacer una pequeña pausa, una primera pausa. En segundos volvemos con las opciones, como usted decía, de tratamiento que tenemos en SEAD para la hernia discal. Un tema que seguramente nos interesa a todos, porque si uno de cada 4 personas tiene y no sabe, a quien no le interesa saber de las hernias discales. Creo que es muy interesante este tema y por eso tenemos estos espacios aquí en los podcasts SEAD. Ya regresamos. ¿Tienes un dolor? Ubica nuestra sede SEAD entre la Loma de San Julián y la Avenida Las Palmas. También puedes escribirnos y agendar tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Si tienes un dolor crónico, nos necesitas. En SEAD contamos con los mejores médicos especialistas en tratamiento del dolor. 310-282-5033. Retomamos nuestras conversaciones en estos podcasts SEAD con el doctor Franz Colimón Gómez y hoy abordamos el tema de las hernias discales. En el primer bloque ya nos dio suficiente ilustración el doctor Franz de lo que son esas hernias discales y por qué se producen. Además, ¿a quiénes se le produce? 1 de 4. No hago sino pensar en cómo estará mi espaldita, por Dios. Doctor, ¿por qué ustedes hablan de tratamientos mínimamente invasivos en una situación tan delicada como una hernia de disco? Que yo recuerdo cuando yo era pequeño y dejaban a la gente tirada en una cama hasta meses y eso no se podía mover y que si se movía se le dañaba la operación, y ustedes están hablando ahora de que casi que se van tranquilos para la casa. Sí, retomando entonces lo que mencionábamos antes, le recuerdo a las personas que la mayoría de las veces el dolor se produce porque el nervio se inflama y no porque el nervio se comprime. ¿Qué es lo que hemos desarrollado en los últimos 25 años? Hemos desarrollado formas seguras de que con una especie de camarita con rayos X, una cámara de video con rayos X, podamos llegar hasta en donde está originándose esa irritación, esa inflamación, y poner ahí unas sustancias que son unos pequeños cristales de unos antiinflamatorios que no son solubles en agua, que donde yo los pongo se quedan durante semanas o meses, y lo que van a hacer es que controlan localmente esa inflamación. Y ahora, si yo lo que quiero es controlar la inflamación, se preguntarán las personas, entonces ¿por qué no me tomo un antiinflamatorio? La respuesta es
sé cruda, y es que para tener la cantidad suficiente de antiinflamatorio en esa estructura, en ese sitio puntual, que no tiene muchos vasos sanguíneos, necesitaría tomarme de una sola vez 400 o 500 pastillas, que es suficiente dosis para matarlo a uno. Entonces no existe otra forma de lograr la cantidad de antiinflamatorio en ese sitio diferente a ponerla directamente ahí con una aguja. Tendría unas repercusiones muere para todo el cuerpo. Claro. O póngale que no sea tampoco esa dosis, pero entonces sí daña los riñones, daña otras cosas. Así es, no existe otra forma más que directamente ponerle la sustancia ahí. Y lo hacemos con muchísima seguridad, con médicos que están apropiadamente entrenados en nuestro centro, con una cámara de rayos X y con una agujita y con anestesia local en cuestión de 15 minutos. Doctor, ¿y cómo quedan las personas? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué lo pregunto? Porque si usted me dice que tomando droga, pues hasta puede morir aquí, inyectando eso, o sea, no le pasa nada. Nada, es que yo pongo el medicamento justamente en donde está, obviamente para que no tenga que tomarse las 400 pastillas. Entonces el tratamiento es local, o sea, donde yo lo pongo es donde actúa, eso no actúa en el resto del cuerpo. Y usualmente, como yo pongo dos medicamentos, un antiinflamatorio y un anestésico local, la persona podría tener durante una o 2 horas como adormecimiento y un poquitico de debilidad en el territorio en donde yo estoy poniendo el medicamento, que casi siempre es el músculo que controla que yo pueda estirar la rodilla, o el músculo que controla que yo pueda levantar el dedito gordo del pie. Entonces lo que vamos a hacer es recomendarle después del bloqueo a la persona que guarde reposo durante unas 2 o 3 horas hasta que otra vez vuelva a recuperar la fuerza y la sensibilidad de la pierna. Doctor, y la pregunta siguiente es, yo sé que un joven puede con esa intervención, pero personas de 60, 70, 80, 90 años que a veces hasta les cuesta desplazarse y que con un dolor de esos mucho más para poder llegar hasta esa edad. Entonces, ¿eso se puede en esas personas de adultos mayores y demás? Justamente, mientras más enfermo, mientras más complicaciones y mientras más problemas de salud, va a ser más difícil hacer una cirugía. Y entonces los neurocirujanos o los cirujanos de columna nos mandan esos pacientes para que intentemos tratamientos percutáneos con tal de que no tengamos que someter a estos adultos mayores a una cirugía o a las personas con enfermedades debilitantes. Y vámonos al otro extremo. Los deportistas de alto rendimiento, los que digamos, o los que no son deportistas de alto rendimiento, pero usted sabe que mucha gente ya hace CrossFit, hace gimnasio, hace 4 o 5 sesiones de entrenamiento y casi que son hasta profesionales, tienen rutinas de entrenamiento, les pasa una lesión de esta, se ha incrementado mucho la práctica deportiva pues en las personas. Con ellos, ¿cómo se trata este tema de hernia y de actividad permanente? Un punto más para hacer un tratamiento percutáneo. Fíjate que nosotros en la clínica recibimos deportistas de alto rendimiento, pues sin mencionar nombres, hay un equipo profesional de fútbol que nos manda a sus deportistas y un equipo profesional de ciclismo que nos manda a sus deportistas. Y te cuento que aún teniendo lesiones gravísimas, con hernias grandes de la columna, no paran de entrenar un solo día, nunca paran la actividad deportiva. Entonces esto es un punto más a favor de que el tratamiento mínimamente invasivo con estas técnicas de agujas ayuda a recuperar los pacientes supremamente rápido sin necesidad de cirugías. Estamos hablando de bloqueos. Estamos hablando de bloqueos. Bueno, entonces para el tratamiento percutáneo de los discos existen 2 o 3 cosas que podemos hacer. Una es simplemente el bloqueo, lo que te estaba diciendo, que es con una agujita y un aparato de rayos X podemos llegar hasta el sitio y depositar un medicamento antiinflamatorio. Algunas veces la persona lleva mucho tiempo o ya fue sometida antes a una cirugía y en este caso hay tanta irritación y tanta cicatriz que un procedimiento de bloqueo podría no ser suficiente. En esos casos podemos tener otra tecnología en la cual nos metemos a través del canal con una aguja, con una especie de manguerita cuya punta se puede mover y que podemos llegar con ella hasta donde está la cicatriz y podemos desprender la cicatriz, inyectar una sustancia que hace blandita la cicatriz o incluso hacerle un tratamiento eléctrico al nervio para que se desensibilice y deje de mandar información dolorosa. Habrá otros casos, muy pocos afortunadamente el día de hoy, en que ninguno de estos tratamientos
va a ser posible, va a ser eficaz para quitar el dolor, y nos quedarían dos alternativas. Las dos de ellas serían cirugías. Una, la cirugía convencional, en la cual tenemos que resecar la hernia, o en los pacientes que ya fueron operados y a pesar de que fueron operados continúan con dolor, tendríamos que implantar un sistema eléctrico en el cual unos pequeños electrodos alteran la forma como las neuronas se comunican entre sí y nos llega la información de dolor al cerebro, y este sistema se llama el neuroestimulador medular, del cual estaremos hablando en otra oportunidad. Claro que sí, doctor, pero me devuelvo a los bloqueos. Porque yo he visto que en muchas oportunidades, en muchos pacientes, no se requiere de un bloqueo, sino de 2 y hasta 3. Sí, estos tratamientos vienen perfeccionándose desde principios de la década de los 90. Y en esa época, a todos los pacientes, estos son los pacientes de una primera corte de estudio de un grupo americano-hindú, en donde a todos los pacientes que tenían problemas muy severos los sometieron a tratamiento, en donde cada 15 días les hacían un procedimiento de bloqueo, juntando entre 3 y hasta 5 procedimientos de bloqueo. Después de ese grupo de estudio se estandarizó que a todo el mundo le hicieran 3 procedimientos de bloqueo, pero ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que cada vez nuestra precisión con las agujas es mayor, y el sitio en donde estamos poniendo el medicamento es mayor, y estamos tratando a los pacientes mucho más temprano. Entonces, solamente un poquitico más de la mitad de los pacientes con un procedimiento tienen para no necesitar nada más, pero algunos van a necesitar el segundo y alguno que otro va a necesitar el tercer procedimiento, que antes era estándar de práctica y que ya hoy solamente lo hacemos si el paciente lo necesita. Sí, pero no se tiene que quedar 6 meses o 1 año tirado en una cama. Eso ya es una ayuda genial. Para nada, claro que sí. Nos quedan más temas para tratar sobre la hernia discal. Por ahora hacemos una pausa comercial y ya regresamos para lo que será el cierre de esta conversación con el doctor Franz Colimón Gómez, especialista en el dolor crónico y cuidados paliativos de SEAD. Una pausa y regresamos. Para devolverle su bienestar, permítanos ayudarle con ese dolor que acaba con su calidad de vida. SEAD, Centro Especializado de Alivio del Dolor Crónico. Tenemos la tecnología y los mejores especialistas. 310-282-5033. ¿Tienes un dolor? Ubica nuestra sede SEAD entre la Loma de San Julián y la Avenida Las Palmas. También puedes escribirnos y agendar tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Luego de la pausa retomamos la charla sobre dolores crónicos por hernias discales con el doctor Franz, y en esta parte final de nuestro podcast queremos reservar un espacio para aquellos casos o pacientes que ya fueron operados, doctor, y siguen con el dolor crónico. Doctor, ¿qué decirle a ellos? Porque mucha gente no se da cuenta que existe SEAD, Centro Especializado en Alivio del Dolor, y me recomendaron este médico, me dijeron que me operara. No vamos aquí a entrar en crítica ética ni mucho menos, pero los operaron y que siguen con el dolor. ¿Eso se puede dar primero que todo, doctor? ¿Y qué se hace en SEAD para esos casos? Hola, sí, gracias por esa pregunta. Infortunadamente es relativamente frecuente que después de la cirugía muchas personas que queden aún con dolor parecido al que tenían antes o un dolor diferente. Y no necesariamente es que quedaron mal operados. No. Quiero recordar que la causa del dolor la mayoría de las veces ha sido una irritación del nervio. Y el bisturí no necesariamente es antiinflamatorio, si me quieres entender lo que estoy diciendo. Con el bisturí también se puede producir una irritación de esos nervios. Y la cicatrización también puede continuar irritando esos nervios. Entonces, el mejor cirujano con el bisturí más afilado y más preciso podría no quitarle el dolor al paciente y el paciente seguir sintiendo dolor porque sigue existiendo una fuente de irritación. Y mientras más cirugía, más irritación. Entonces, no necesariamente sería la causa. Para este tipo de pacientes se han desarrollado 2 técnicas que mencionábamos antes, que es la técnica de la alteración eléctrica
de la conducción de las neuronas. Una de ellas se llama la radiofrecuencia o la radiofrecuencia pulsada, que es relativamente fácil de hacer. Yo pongo la agujita, la conecto a un aparato, el aparato le manda pulsos de electricidad a la neurona, la deja, digamos, así como sonsa, como cuando uno apaga el computador y lo vuelve y lo prende, y él empieza a funcionar ahora sí bien. Es lo que hacemos con la neurona. Y la otra es un dispositivo que le implantamos al paciente mediante una cirugía, en el cual un aparatito eléctrico pequeño muy parecido a un marcapasos se conecta a unos electrodos, los cuales el médico posiciona en un sitio estratégico por donde pasa la información del dolor antes de llegar al cerebro. Y con esto logramos que esta persona que tiene un nervio irritado, que no se pudo controlar con una cirugía, deje de experimentar ese dolor tan aburridor. Ahora, para ir cerrando el tema que es tan amplio, doctor, ya nos dimos cuenta que luego de tratar el problema con intervencionismo, quedaban faltando un eslabón, la fisioterapia, luego de sufrir ese mal, pues, de la hernia. ¿Qué rehabilitación tiene ya en SEAD, doctor, para esto de la hernia discal? Muy importante, porque mejorar el dolor es una parte del tratamiento, pero es que esa persona, antes de tener una hernia, practicaba deporte o realizaba alguna actividad laboral, etcétera, y regresar a eso muchas veces da un poquitito de miedo. Entonces existen 3 profesionales de la salud que le pueden ayudar mucho a esta persona a que termine de completar lo que aquí en Antioquia llamamos los 5 centavitos para el peso. Y esos son el especialista en rehabilitación, que nos dirá si durante algún tiempo tendríamos que utilizar ayudas para la marcha, qué tipo de actividad de rehabilitación es la mejor. La fisioterapeuta, que es una persona que durante muchos años estudia específicamente diseñando planes de fisioterapia, no solamente para hacer masajes, muchos de ellos son ejercicios y la forma como debe realizar estos ejercicios, le manda al paciente la mecánica del movimiento, tareas para la casa, y utiliza la cantidad de herramientas para que esta persona logre en el mejor tiempo y con la mayor eficacia el plan que diseñó el especialista fisiatra en rehabilitación y el especialista en deportología. Hacer deporte no es como, listo, ya llevo 4 meses por mi problema de espalda, quiero mañana otra vez volver al gimnasio. Un especialista en medicina del deporte va a ayudarle a que diseñe este plan de actividad deportiva, bien sea que ya estuviera haciendo uno previo o que sea una persona totalmente sedentaria que quiera prevenir una nueva lesión de la columna. ¿Y es tan complicado volver eso a la vida ordinaria después de sufrir una hernia discal? ¿O si es intervencionismo mínimamente invasivo con una rehabilitación rápida de semanas, de meses? ¿Cómo es esto? Ojalá eso fuera así de rápido. La mayoría de las veces el dolor baja mucho. Sí, una persona llega con un dolor que puntúa de 0 hasta 10 en 10, que es lo máximo de dolor que puede experimentar. Y cuando le hacemos las intervenciones, el dolor desde 10 pasa a 2, el dolor pasa a 1 o pasa a 3, pero todavía tiene dolor, ¿cierto? No es que el dolor se me desapareció del todo. Y de la mano del dolor residual que tiene el paciente viene una cosa que llamamos cinetofobia, que es un temor a hacer actividades. ¿Por qué? Porque estamos supremamente conscientes de que estirar la pierna, eso muchas veces se relaciona con empeoramiento del dolor. Entonces hay que buscar la forma de mantener la actividad. Estamos hablando ahorita de los deportistas que no paran ni un día de entrenar. Tenemos que mantener actividad, o el que no hacía actividad la tenemos que recuperar. ¿Por qué? Porque es que cuidarse no es quedarse quieto, al contrario, cuidarse es poder otra vez regresar a la mecánica que tenía el cuerpo antes de haber sufrido la lesión. O sea que se cuenta con todas las opciones para toda clase de pacientes, los que creen que tenían hernia discal, los que ya saben que tienen el diagnóstico, los que fueron operados, en fin, quienes sigan con el dolor encuentran opción incluso, por ejemplo, con técnicas que veo que tienen allí de cámara hiperbárica. Es bien importante mencionar la recuperación.
Los sistemas de oxigenación hiperbárica lo que hacen es una cosa muy diferente a lo que la gente se imagina. Con el COVID todo el mundo estuvo muy pendiente de la saturación de oxígeno y todo el mundo sabe que la hemoglobina tiene una capacidad de transporte de oxígeno que es limitada, 100%. Por encima de 100% ya usted no transporta 105%, 104%, es imposible. Sí, es un carrito, es un colectivo que solamente transporta una cantidad de moléculas de oxígeno. Y cuando usted respira oxígeno ambiente, tiene 96% de saturación. Y si le ponen gafitas de oxígeno, de una vez ya 100%, pero eso no es suficiente porque en los tejidos, con el oxígeno suplementario, casi que ni se modifica la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos. Y si estamos hablando de tejidos con poquitos vasos sanguíneos, como un disco o los tejidos alrededor de los nerviecitos, la concentración que aumenta es despreciable. Existe un tratamiento que es la oxigenación hiperbárica, en la cual dentro de una cámara aumentan la presión al doble de la presión atmosférica y rellenan esa cámara con oxígeno al 100%, lo cual hace que efectivamente el oxígeno que viaja disuelto en el plasma aumente 5 o 6 veces y el oxígeno que está en los tejidos aumenta 3, 4, 5 veces, lo cual hace que la recuperación de cualquier tipo de lesión se demore a menos, se baje a menos de la mitad. Pero si le estoy entendiendo, ¿es posible en algunas hernias discales recuperarse con oxigenación hiperbárica? Solamente con oxigenación hiperbárica no, pero esto es un plus que hace que la persona que recupere muchísimo más rápido, y no solamente en hernias, en casi que cualquier tipo de lesión. O sea, un posoperatorio. Un posoperatorio le va divinamente con esto, la mitad del tiempo de recuperación. Doctor, me preocupa mucho, entendiendo la cultura deportiva de nuestra ciudad, la gente que se soporta ese dolor crónico y sigue entrenando, porque yo lo he escuchado mucho a usted de que no deje entrenar a pesar de que tenga dolor, pero si es en el caso de una hernia, la gente que levanta pesas, que hace hipertrofia, allí sí hay que parar del todo. Siquiera durante 2 mesecitos, pero hay que volver otra vez y cuanto antes mejor. Pero lo más importante de todo esto es darle el mensaje a los oyentes de que se den la oportunidad de mejorar su calidad de vida, de mejorar su bienestar y de consultar con un equipo de expertos que le digan cuándo regresar a la actividad deportiva, qué tipo de actividad deportiva y cómo le conviene, cómo hacerlo más eficaz. Doctor, por una hernia, me pasó con mi esposa, se le estalló un disco. Era tan protuberante o no sé si no se hizo el tratamiento en el momento indicado. Ya cuando a uno le hace falta ese disco, pues se puede solucionar lo de la hernia, pero también se puede solucionar lo de la movilidad, se tienen que hacer bloqueos permanentes. ¿Cuál es el tratamiento para estas personas que inclusive la hernia le estalla uno de los discos vertebrales? Digamos que no es anecdótico, no es poco frecuente que el disco se rompa, por decirlo así. A eso le llamamos un disco secuestrado. Y aunque tenga la persona un disco secuestrado, se puede manejar percutáneamente con bloqueos, porque la mayoría de las veces el dolor se produce por inflamación, por irritación y no por compresión. Entonces, aún con un disco secuestrado roto, como el que me estás mencionando, el tratamiento puede hacerse de tipo percutáneo, o sea, con inyecciones. Ahora, una vez que lo operan casi con seguridad, el tipo de cirugía que hacen es una cirugía mínimamente invasiva en donde extraen el fragmento y casi nunca necesitan hacer lo que llamamos instrumentación, que es poner tornillos. Pero aunque le pongan a la persona tornillos, casi siempre inmovilizan un segmento y las consecuencias a largo plazo de la inmovilización de ese sistema no van a ser grandes. La persona no va a quedar coja, no va a quedar inválida de por vida, y no es que ya se le haya estropeado la espalda. Deporte. Debe hacer deporte. No puede, debe hacer deporte. Porque ese es el otro temor. Yo tuve hernia discal. ¿Cómo? No, es que me da miedo hacer deporte, es que si hago esta prensa, me tengo que poner el cinturón universal. O sea, ya se empiezan a generar un montón de mitos de hacer y buscar la disculpita para la vida sedentaria, ¿no? Muchas personas, en lugar de lo que me comentas, van a experimentar la cinetofobia, o sea, miedo de otra vez volver al gimnasio, miedo de otra vez volver a regresar a la actividad física. No, me da otra hernia. Claro. Dios. Dense la oportunidad de buscar un verdadero especialista, un especialista en medicina del deporte, un especialista en rehabilitación y, si fuera el caso, también un especialista en manejo del dolor.
Bueno, terminamos nuestro podcast recordándole a todos dónde está SEAD, doctor. Sí, la clínica nuestra es Centro Especialista en el Alivio del Dolor, queda en la avenida Las Palmas, entre la Loma del Indio y la Loma de San Julián. Hay unos edificios negros altos, bonitos. Ahí estamos en el primer piso, tenemos las 2 sedes, somos 14 especialistas esperándola a ustedes. Nos pueden encontrar en todas las redes como @SEAD Centro, SEAD como de Centro de Especialistas en el Alivio del Dolor. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también nos pueden buscar en las líneas telefónicas. Nos pueden llamar al teléfono fijo 604-444-1962, lo voy a repetir, 604-444-1962, o también nos pueden escribir, esta sí no recibe llamadas, solamente una línea de WhatsApp de texto, que es el 310-282-5033, lo repito, 310-282-5033. ¿Sabe por qué le hablaba, doctor, de las vértebras? Porque como vamos a estar cada 15 días sacando en las distintas plataformas y en nuestro sitio web los podcasts de SEAD, yo quería saber cómo se pronuncia. ¿Vertebroplastia o vertebroplastía? Vertebroplastia. Y entonces ese será nuestro próximo tema en los podcasts que estamos haciendo de SEAD. Le agradezco mucho la compañía, doctor. Usted sabe que aquí estamos es para entregarle una muy buena información, no solamente a nuestros pacientes de SEAD, sino al público en general, para que entienda lo que es el centro especializado del alivio del dolor. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz de haber estado con ustedes hoy. Y espero que nos vuelvan a escuchar en nuestro próximo podcast SEAD. Podcast SEAD, para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Podcast SEAD. Vigilado Supersalud.